tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Muy buenas tardes por estar con nosotros un martes más, un martes 21 de enero, ya yéndose el mes. Gracias por acompañarnos, les agradezco que nos estén escuchando y viendo con un tema muy importante el día de hoy, y nos acompañan, tenemos invitado pues ya aquí nuestra analista y también conocida profesora licenciada en administración, exdiputada, la licenciada Pilar Vadillo. Hola, ¿qué tal, Mau? Gracias, Pili, por estar con nosotros. Amor, es un placer. Y también tenemos por parte de Derechos Humanos a la licenciada Ofelia Argüellos Lagos. Ella es licenciada en Derecho y tiene el doctorado en cuestión penal acusatorio. Muy bienvenida, gracias licenciada por estar con nosotros. Y ellas pues nos van a estar guiando del tema que hoy nos ocupa, que es el de los infantes en su madurez de jóvenes, adolescentes, cursando la secundaria, la preparatoria, hoy que tienen pues ellos un ingreso por parte del gobierno federal para ayudarse en los útiles, en sus uniformes, en su transporte, cosa que a nosotros no nos tocó. Nos tocaban las chanclas y el cinto, nada más, y un pesito para el camión. Hoy están sucediendo cosas muy extrañas dentro de la adolescencia, y a mí me duele y me preocupa que el gobierno, en lugar de ver y checar por dónde está el meollo del problema de estos adolescentes, pues trate de buscar más culpables. Vamos a tocar el tema que ocurrió en Torreón, del joven que utilizó 2 pistolas, mató a una maestra y dejó 2 compañeros graves, así como de unos alumnos de la preparatoria número 22 de Coyuca, de Benítez, sí, ¿verdad? O de Atoyac. No, de Atoyac de Álvarez. De Atoyac de Álvarez, donde pues sale un video Tecpan, ahí. Perdón, Tecpan. De Tecpan, ok, de Tecpan. Pues ella es académica, conoce muy bien, gracias por la corrección, donde lo vamos a pasar también ese video aquí antes como introducción, para ver en qué se están ocupando los jóvenes y dónde están sus derechos y dónde están las responsabilidades de los papás y también de las escuelas, de algunos profesores de esas escuelas, en que pues al menos cuando yo estudiaba teníamos una maestra perfecta, le llamaban, y nuestros maestros que no nos dejaban que nos saltáramos la barda o que nos fuéramos de pinta, y se preocupaban porque estuviéramos en la escuela, que eso es lo que está sucediendo, así como los papás, qué cuidado tenemos. Vamos a pasar también el video ahorita, también de un niño que es adorable en la forma que habla, que se expresa, donde él culpa el de tomarse un chocomil pues a Mateo, no sé quién era Mateo, si su hermano, su primo, y sus papás pues lo toleran y lo dejan y no lo corrigen a tiempo. Esos videos los vamos a ver ahorita antes de empezar nuestro tema, para pues ahora sí fotografiar el tema que tenemos. Isaac, si nos haces favor de pasar el del niño primero. Sí, lo vi, está todo lleno de Sí, chocolate, de chocolate, y negándolo. ahí negándolo.
Pues ahí está nuestro primer video como evidencia de que pues desde pequeño es adorable ese video, yo lo amo, pero si fuera mi hijo, en la mejor forma que pudiera yo decirle, en que pues no está bien mentir, ¿no? Tolerarlo. Yo no sé qué nos pudieran decir ustedes. ¿Quién toma la palabra primero? Bueno, si me permite, Ofelia, y no se me va a olvidar porque mi hermana se llama así. La verdad es que sí, efectivamente pareciera que existe una línea invisible entre lo que nosotros podemos considerar una falta de un menor que obedece a la proporción de su edad, parece una falta menor, pero el niño va creciendo sin la corrección, y lo que hoy podemos observar en el escenario pues en el universo de estudiantes que nosotros manejamos en grupos de 70 en el plantel en el que trabajo, es que la figura de autoridad está desdibujada desde el hogar. Es decir, hay todo un patrón de conducta similar en estas generaciones, en las que parecen ser ellos, no los hijos, sino los padres, en la que sin duda alguna no podemos responsabilizar a los gobiernos, porque si bien es cierto, quienes nos gobiernan son parte de la sociedad y tienen la misma conducta que tienen quienes no nos gobiernan. Hoy los muchachos cometen un error y no les permitimos conocer las consecuencias de sus errores. Tenemos un estilo de educación muy ambiguo, porque por un lado nos hemos vuelto muy respetuosos de las decisiones que los hijos toman cuando aún no tienen la posibilidad de tomar decisiones, porque son completamente dependientes de los padres. Es decir, son seres humanos a los que hay que respetar, pero en un proceso de formación tenemos nosotros forzosamente que llevarlos de la mano y además irles señalando los aciertos y los desaciertos, porque si no los enseñas a analizar y a reconocer sus culpas, a reconocer sus responsabilidades, no solamente sus derechos, porque los gobiernos se volvieron también emanados de la sociedad, como la sociedad misma en la conducta. Es decir, se encargaron durante muchos años de decirle a los niños cuáles eran los derechos, y prácticamente que si papá o mamá te corregían, tenías hasta derecho de acusarlos de violencia familiar o intrafamiliar, pero nunca les hablaron de sus responsabilidades como hijos. Y entonces eso los convirtió a ellos en ser quienes hoy observan una conducta que tiene señalada a esta sociedad como la más convulsa, la más violenta, la más irresponsable. Yo no estoy hablando de un total, porque siempre hay las excepciones, y los hogares donde no han perdido ese principio de autoridad, ni la armonía, ni el cuidado de los hijos, que no tiene que depender forzosamente de que la relación de pareja prospere. Claro que idóneamente un ser humano se desarrolla mejor cuando hay la figura paterna y materna, pero cuando no puede el vínculo preservarse, si papá y mamá se ponen de acuerdo para educar a los hijos, pues seguramente no habrá problemas con ellos. Pueden ser niños mejor educados cuando los papás se han divorciado, inclusive que niños que han crecido en un hogar donde el vínculo todavía se preserva y quizá haya una situación ya insostenible a nivel de convivencia familiar. Pero sí hemos visto que en estos roles nuevos, modernos, de la intolerancia, donde los matrimonios pues se han vuelto una situación como desechable, como que me caso y si algo no me parece a la primera me divorcio. Los hijos han aprendido a torear la figura de autoridad. Estoy con mi papá, y si mi papá me corrige por algún error que cometió, entonces me voy con mi mamá, y estoy con mi mamá, y si mamá me corrige por algo que cometí, algún error que cometí, entonces me regreso con mi papá. Y entonces la formación de ellos pues evidentemente no es la que debiera ser, y en unos años se convierten en adultos y son parte de esta sociedad que nos está generando este estilo de vida que no nos tiene nada contentos a nadie. Entonces esos infantes sí tienen un criterio y son pensantes, tanto que pueden torear, como dices, a los papás, ¿no? Si no me conviene estar ahorita con mi papá, me voy con mi mamá. O sea, la edad no tiene que ver nada con la claridad y la honestidad de la experiencia del padre, que le debe de ir enseñando a su hijo de la mano, o a su mamá de la mano al niño, y hablarle como una persona tal vez adulta o joven, irle enseñando
esa situación. Licenciada Ofelia. Sí, mire, ciertamente tiene mucho que ver la familia como tal, porque desde ahí es cuando nosotros como seres humanos vamos adquiriendo valores, ¿sí? Vamos adquiriendo cierta educación. Tiene mucho que ver eso, pero también muchos otros factores, como lo es precisamente los valores, la comunicación que los padres tengan con sus hijos, ¿sí? Que conozcan a sus amigos, con quienes se reúnen, conozcan con quienes salen. Ha habido muchos casos de mujeres jovencitas que salen, dicen en sus casas que van pues con sus amigos, pero realmente la familia no conoce quiénes son sus amigos, y precisamente por eso actualmente se están viendo muchas situaciones que atentan contra los derechos de estos jóvenes, de estos niños y de estas niñas. Entonces tienen que haber muchos factores, también el ejemplo que los padres les dan a los hijos. No nada más los padres pueden decir yo soy el papá y tú como hijo me tienes que obedecer. No, actualmente ya no es así. Hablamos de derechos, sí, también tienen obligaciones, los jóvenes, los niños, sobre todo son obligaciones morales, ¿sí? Y son los padres los que se van a encargar de que ese joven, ese niño, conforme vaya creciendo, vaya adquiriendo esos valores, vaya sabiendo lo que es la palabra respeto y la aplique. Tiene mucho que ver también eso. Y sí, también tienen obligaciones, pero es responsabilidad cuando son menores de los padres. Pero yo creo que aquí voy a meter mi cuchara porque voy a poner dos ejemplos muy tácticos, y si me lo permite aquí la licenciada Pilar, mi hermana, voy a poner hermana porque la quiero mucho y la conozco desde hace mucho tiempo. A ella precisamente, ella es una persona desde niña que sus papás fueron docentes, muy queridos por mí, los conocí, pero ellos trabajaban en la mañana y trabajaban en la tarde, 2 turnos tenían, así que prácticamente pues se la pasaban ella con sus hermanos, sus hermanas, pues solas, y pues tenían el tiempo para inventar o hacer, pero sin en cambio pues se alineaban. Y yo le voy a preguntar aquí directamente, licenciada Pilar, ¿fue la chancla la que te llevó? Porque espacio tenías, tu papá y tu mamá trabajaban en la mañana y en la tarde, y los veías hasta las 7, 8, no desayunaban, no comían juntos. Mira, como dice la abogada, la verdad es que es multifactorial el tema de por qué estamos viviendo la sociedad que hoy estamos padeciendo. Esa es la palabra. Mira, efectivamente yo te hablaba de eso, te hablaba de un hogar cuando es funcional o cuando ya no es funcional, pero los papás se ponen de acuerdo. Papá y mamá trabajaban efectivamente todo el día, pero no solo ellos, sino el sistema educativo era mejor. ¿Y por qué era mejor? Porque teníamos clases y materias que hoy no se tienen. Teníamos nosotros formación de valores o formación cívica, y eso te permitía primero el arraigo con tu municipio, con tu estado, con tu país, y todo sentido de identidad genera en el ser humano emociones positivas y tomas de decisiones con conciencia. Pero además nos daban una clase que tenía que ver con un tema más práctico, que era el de ahorro escolar, y también sabíamos administrar el recurso. Comprabas unos timbres que significaban una cantidad en un carnet, y al final de año te entregaban un pequeño rendimiento, y uno entendía, pues había menos gente, tampoco había casas de empeño, pero había menos gente en crisis económica, no había casas porque estaba uno mejor educado en ese sentido. Pero los papás siempre puestos de acuerdo. Mi mamá era una mujer tan organizada, y lo dices bien, llegaba corriendo a preparar la comida y tenía la necesidad de apoyarse en una persona que hacía las labores domésticas en el hogar. Y la señora, mi mamá, lo único que hacía era la comida. Digo, además de trabajar todo el día, ¿no? Pero mamá llegaba a cocinar y la muchacha ya le había descongelado todo, ella llegaba, cocinaba, mi papá comía como hostia la comida y corría a la segunda plaza, al segundo turno. Tenía 1:30 entre el desplazamiento y la comida de un lugar a otro, y eran escuelas muy cercanas. Pero cuando ellos llegaban, la noche era la cena familiar y se platicaban los problemas de cada quien y lo que cada quien necesitara hacer. Pero mi mamá dejaba una guía, y mi papá, de las labores y de las obligaciones que teníamos. Y nuestra obligación no consistía, como a lo mejor ahora muchas familias tienen, la necesidad de que los hijos no lleven la casa, pero sí contribuyan con algo, por lo menos
subsanen alguno de sus gastos. Eso lo entiendo, porque eso no es explotación. En tanto tus hijos sigan estudiando, pues es contribuir. Aquí no había la necesidad, ellos generaban el ingreso, pero sí había obligaciones. Es decir, el día domingo que nos dedicábamos a pasear y era un día totalmente de la familia, desde la mañana hasta la noche, mi mamá distribuía el aseo entre todos porque era una situación formativa. Mi mamá hacía el desayuno y, a ver, tú, Pilar, vas a sacudir, vas a tender las camas, vas a lavar los platos. Yo hago el desayuno, tu hermana Ofelia va a barrer y a trapear, y Marcela, que era la menor, era una niña, todavía no nacía Max, una pequeñita de 5 años, tú sacudes los zapatos y colocas en la zapatera los de cada quien y los juguetes en su lugar. Era algo que podíamos y debíamos hacer. Y aprendes el orden, aprendes la disciplina, o sea, hay mucho aprendizaje detrás de un trabajo coordinado, además de que te sensibilizas y entiendes que en tu familia todos son un equipo y cada quien va a tener alguna responsabilidad. Cuando tú creces en esa inercia, Mau, cuando tú te trasladas al campo laboral y ya eres adulto, es muy fácil que también trabajes en equipo y que entiendas que eres parte de un equipo en tu trabajo y que, bueno, lo que puedas hacer, además de lo que te corresponde hacer, habla bien de ti. El día de hoy tenemos un problema que no teníamos antes. Mamá y papá sabían, cuando queríamos ir al cine con nuestras amistades, pues ya teníamos edad de preparatoria y de secundaria, mi hermana la mayor prepa y yo estaba ya en el último año de secundaria, y mamá, ya doblé tu ropa interior, se nos quedaba viendo, la muchacha había ido a trabajar ese día, oye, y barrí el patio porque cayeron unas hojas del almendro, a ver qué quieren, mami, van a ir a ver la película de Flash Gordon, llévennos, y nos dejaban en el cine, mi mamá y mi papá hacían tiempo cerca, iban a la Comercial, nos dejaban en Playa Hornos y regresaban por nosotros. Era un tema en el que uno entendía que tenía que haber un merecimiento y para poder disfrutar de un paseo. Hoy hay muchachos altamente exigentes, es decir, yo he visto llegar mamás a Covach que llevan zapatos sumamente desgastados, que la mamá se le ve una situación económica difícil, pero el hijo trae un teléfono de 8,000 pesos. Y no es que merezcan más unos u otros, yo se lo decía a mis hijas. A ver, a mí me gustaría poderte llevar cada fin de semana a Disneylandia, como debe de hacerlo Carlos Slim con sus nietos. Él puede, yo no puedo, y una mejor madre es la que te da lo mejor dentro de sus posibilidades. Porque cuando tú te quejes, mi reina, no veas para arriba, voltea a ver hacia abajo y verás cuántos están peor que tú. Entonces, vas formándolos, vas sensibilizándolos, vas ubicándolos en su realidad, y eso no quiere decir que ellos no aspiren a prosperar, eso no es pecado. A través de la cultura del esfuerzo es muy sano que ellos aspiren a un mejor nivel de vida. Pero hoy los muchachos carentes de valores, los padres carentes del deseo de formarlos, yo lo noto porque tú sabes, mis niñas, una está en preparatoria y la otra en tercero de secundaria. Adorables. Empiezan a ir a las fiestas como iba yo, pero nosotros las llevamos siempre a las fiestas y las recogemos, porque queremos saber cómo vienen, con quién vienen y a qué hora vienen. Yo no entiendo que pueda haber mamás dormidas y papás dormidos. O sea, hoy que la situación es mucho más peligrosa que en nuestros tiempos, ¿eh? Sí. Porque yo recuerdo que me llevaban a matiné de 7, 8 años, 9 años, y que a veces a las 9 de la mañana había gente que estaba terminando su parranda, y la gente deambulaba por la costera y no pasaba nada. Hoy te pasa en cualquier lugar. ¿Cómo puedes tú como madre estar dormida y que tu hija llegue y si tú estás dormida y le diste permiso hasta las 11 y tú ya estás dormida, tu hija va a llegar y si bien te va te dice ya llegué y a lo mejor es la 1 y tú ya no te paras ni a ver el reloj? Entonces, todos esos pequeños cuidados y detalles que uno deja de tener para con la formación de los hijos, a final de cuentas, pues te muestran la problemática en la que socialmente hoy nos estamos considerando todos inmersos. Yo creo que hoy lo difícil es recuperar la figura de autoridad. Yo creo que hoy estamos viviendo la barbarie, y que te lo digo, no porque yo haya participado o esté participando en política, voy a disculpar a la clase política, pero la clase política pues emana de la sociedad, no son marcianos los que nos gobiernan, son gente carente de valores los que fallan, y cuando llegan a cualquier espacio, si son médicos, pues se roban la medicina o te venden incapacidades que no debe de ser. Si son abogados, pues te están pidiendo el moche y están alterando a lo mejor una declaración. Si son maestros, están modificando una calificación. O sea,
por una tortilla de refresco. No, pues los políticos están en una vitrina y es muy fácil responsabilizarlos porque ellos manejan en mayor proporción el recurso público, pero en realidad yo veo esas fallas en todos los ambientes laborales. Entonces es una falla de la sociedad, es una falla en la que hay una corresponsabilidad entre el gobierno en turno, emanado del mismo pueblo, que es paradójico, y los ciudadanos que somos gobernados. Pero el día de hoy pues es increíble y han pasado cosas insólitas, como por ejemplo me decían, ¿a usted le lastima que los alumnos recibamos, maestra, nuestro apoyo bimestral de 1,600 pesos? Le digo, no, aunque entiendo el trasfondo, sé que esto atiende un clientelismo electoral y lo entiendo claro, lo entiendo desde que la edad para darle apoyo a los adultos mayores subió de 65 a 68, porque en el tránsito de esos 3 años, pues se te muere el 30% del padrón, y entonces es un capital político quebrantable, y conviene más invertirlo en los jóvenes, porque los jóvenes, aunque lleven un estilo de vida insano, aunque beban, aunque fumen, como son organismos nuevos, pues van a vivir otros 20 años y son quienes te van a sufragar, y si les entregas dinero que les encanta, y que por eso se enganchan en otras actividades ilícitas, les encanta el dinero fácil, sabiendo las consecuencias que conlleva. O sea, es un bastón para no llegar a un final feliz. Yo hago lo que puedo, Mau. Yo les digo a mis alumnos. Pero creo que ahí quiero hacer una pausa y quiero preguntarte, porque sí has puesto el dedo en la llaga. No estamos, creo que nadie está en contra de ese programa. No, yo no estoy en contra. Pero nadie, estoy aclarando, nadie está en contra de ese programa, pero sí podemos decir que no es un programa que lleve a un final feliz porque no tiene candados. Si ese programa fuera con una tarjeta exclusivamente para comprar uniformes, ropa, en especie, libros, cosas especialmente para ocupar dentro de la escuela, para pasajes o cosas así, sería un programa integral, completo, con un final. No es así ese programa. La menor proporción, les puedo jurar, estoy frente a grupo con 3 grupos de 70 alumnos cada grupo. La menor proporción, el 10% de ellos lo ocupa para lo que es. El 90%, sin ningún decoro, los niños, vamos a beber. Y no me espanta que tomen la cerveza, están en la edad de probar y de que tú los empieces a enseñar y a educar, a cuidarse y entender que el abuso del alcohol pues les genera problemas, ¿no? Aunque algunos ya tengan los 18 y otros los 17, bueno, están en la edad de ser guiados todavía. Es más, lo dice la ciencia médica, el hipotálamo todavía no está en su madurez plena, toman decisiones todavía erróneas, no por tontos, sino porque están todavía en proceso de madurez, no han madurado. Pero yo se los digo, mi niño, conviértelo en uniforme. Mira, tu playera del uniforme está luida, cómprate una playera. Mira el zapato, ya estás enseñando el dedo, cómprate los zapatos, las copias del libro que te haga falta, y prémiate, vete al cine un día, si te alcanza para el cine. Pero no, es un tema donde solamente ha apretado a los jóvenes en el tema de la frivolidad, inclusive muchos de ellos tienen un teléfono ahorita de 5,000 y su aspiración no es al libro ni a nada, y tú dices, pues que le entreguen el recurso a los papás y entonces los papás lo convierten en caguamas, o sea, pues tampoco hay ahí la salida, debiera ser en especie el apoyo. Un recurso con libertinaje. Vamos con la licenciada Ofelia, que tiene el doctorado en maestría en cuestiones de acusatorias penales. Es derecho del joven ser rebelde en la escuela, injuriar a su maestro, tiene ese derecho de ponerle apodos, de ponerse rebelde. No. ¿Los derechos humanos o la cuestión penal lo permite? No, claro que no. A los papás también que vayan a injuriar al maestro por corregir a su hijo de alguna forma. Claro que no. El derecho al respeto debe de ser mutuo, ¿sí? Alumno maestro, profesor alumno, igual. Padres de familia profesores, padres de familia hijos padres de familia. Aquí hay una confusión muy grande y precisamente muchas veces como seres humanos tomamos las cosas a nuestra conveniencia, ¿no?
muy cierto lo que dice aquí la profesora, la docente, y lo que dijiste tú, Mau, si hubiera esos candaditos en esos recursos que se les da a los jóvenes, por supuesto que tendríamos un mundo más sano o una juventud más sana, ¿sí? Con hábitos más sanos. Pudiera ser, por ejemplo, una inversión en transporte gratis, como dice, libros gratis, alimentos gratis, alguna tarjeta para el cine, por ejemplo, te vas acabando las entradas, no sé, tendría que haber alguna manera para poder controlar ese dinero y que se lo gasten en cosas saludables y sanas para ellos, cosas de provecho, ¿sí? Estamos viviendo tiempos difíciles, no nada más de inseguridad, falta de valores, hay mucha discriminación, hay mucho libertinaje, así es, pero todos tenemos que ver y todos en algún momento aportamos para ello, ¿sí? Desde nuestras casas, como lo dije hace un momento. Entonces, el derecho debe de ser recíproco, dice muy bien el lema, ¿no? Que mi derecho termina hasta donde empieza el del otro, de la otra persona, y es muy cierto. Hay mucha confusión en eso, porque en las escuelas, por ejemplo, se malentiende que todos los derechos son para los jóvenes y para los maestros, para los profesores, ninguno. Esto no es así, ¿sí? No es así, nunca ha sido así, de hecho. Pero eso es lo que no está hasta este momento entendido. Cuando nosotros como Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, conocemos alguna queja contra de algún docente de cualquier nivel, de entrada este docente se pone a la defensiva, ¿sí? Cuando le llevamos algún documento para hacerle del conocimiento que estamos investigando de la queja, y en ese documento le hacemos saber el derecho que tiene para dar su respuesta, para conocer de qué se le está acusando y defenderse, de entrada se molestan, ¿sí? Erróneamente. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a molestar yo si me están dando la oportunidad de dar mi versión? Me están haciendo valer un derecho de defenderme. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo primero conocer de qué se me está acusando, ¿sí? En base a ese documento yo voy a emitir mi opinión, voy a plasmar, a comentar lo que es la versión de lo que realmente pasó, ¿sí? Entonces, desde ahí hay un error ya, ¿sí? Que se malentiende. La Comisión de Derechos Humanos siempre ha defendido los derechos de las personas en general, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro de los grupos considerados como en situación de vulnerabilidad. Y ante un adulto siempre va a prevalecer el derecho del menor, toda la vida, en cualquier juicio, ¿sí? Y eso atiende al interés superior del menor precisamente. Pero está malentendido eso. Así es. Sí, porque ya cualquier madre, padre de familia que le vaya y les diga, no, es que la maestra pues me puso en evidencia con mis compañeros, me gritó, me dijo, luego corre a la Comisión de Derechos Humanos a poner la queja sin ver qué está detrás de esto, o al parecer no conoce a su hijo hasta dónde puede llegar y entenderse con la maestra, ¿no? Primero, antes de correr con la Comisión de Derechos Humanos, de llegar. Creo que aquí los padres forman parte de una tolerancia, una tolerancia infantil para los jóvenes en hacerles caso y no tratar de apoyar a un maestro. No digo que todos los maestros sean buenos también, hay como todos, hay periodistas, doctores, ingenieros, licenciados buenos y otros malos, pero sí nos encontramos de que están los derechos humanos luego a correr y acusar de que el maestro está agrediendo al alumno. Es una cosa que pues no lo creo conveniente. Y bueno, como lo vimos desde niño, al niño creo que debe tener que unos 4 añitos más o menos, pues se le trata como una persona que todavía no piensa. Cuando pues, yo tuve hijas y las traté como casi pues adolescentes, les hablaba, aunque eran niñas, les enseñaba lo que era bueno y lo que era malo dentro de la casa. A mi hija, tú la conociste, sí. Una niña bella también, bueno, ¿qué puede decir un padre de su hijo? Sí, la verdad, sí. Pero sí trataba de enseñarle cuando no
a mí me gustan las armas y siempre he tenido un arma para defenderme y la he puesto siempre a la vista y yo le enseñé en esta forma a mi hija. Le digo, oye hija, ¿a ti ves que tu papá te agarra tus muñecas? No. ¿Que agarras la ropita y vista tus muñecas? No. ¿Tu juego de té lo agarra? No. Bueno, pues a tu papi tampoco le gusta que le agarre su juguete, y este es su juguete y no es su juguete, es una cuestión de un arma. Y así le fui enseñando a respetar mis cosas, viendo y respetando las suyas, y se formó de esa forma. O sea, nos faltan, y lo que quiero llegar también para ver quién me lo contesta, de las dos, el criterio, es programas para los padres gubernamentales o escolares. Fíjate que en materia educativa hay muchas carencias, más de las que sospecha la ciudadanía. Ya te decía yo la formación cívica, ya te decía yo el tema de enseñarles el manejo de sus finanzas. Mucha gente hoy se quita la vida porque no es capaz de controlar sus gastos contra sus ingresos, ¿no? Y viven crisis emocionales ocasionadas por problemas económicos. Entonces es cuidar la salud de ellos. El esquema educativo a nivel primaria demanda 1 hora de ejercicio a la semana. Es paradójico que seamos el país número 1 en obesidad infantil y que los niños tengan solo 1 hora de deporte, hoy que ya no pueden estar en la calle corriendo como solía ser antes, que aunque no tuvieran deporte en la escuela lo tenían en su colonia, hoy ya no. Entonces yo creo que el sistema educativo nos debe muchas horas de educación física para los niños, por lo menos desde kinder hasta la preparatoria. En la universidad ya eres un adulto consciente de lo que tienes que hacer y de que debes adoptar por salud. Además, el Estado ya no puede con la carga económica que significan todas las patologías derivadas de la falta de ejercicio y de la mala alimentación. O sea, ya no hay cama que alcance ni presupuesto que ajuste. Y en ese entendido es un tema que compete al gobierno, pues de veras vigilar, primero que las cooperativas no vendan los alimentos chatarra. En las colonias sí. ¿Por qué? Porque en las colonias ya es el padre quien tiene que regular lo que compra su hijo en la colonia. Pero en la escuela sí tendría que ser mucho más blindado el tema. Y entonces nos deben eso, nos deben formación cívica, nos deben formación financiera a través del esquema del ahorro, nos deben educación física. O sea, el sistema educativo está debiéndole a la ciudadanía como un servicio de calidad todas estas áreas que complementan la vida y la formación del ser humano en desarrollo. Y por otro lado, pues lo que creo yo es que finalmente el gobierno que esté en ese momento en su espacio de poder tuviera que entender sin resentimiento que los gobiernos que te anteceden no pudieron estar errados en su totalidad. Yo me acuerdo mucho del tema de las guarderías, porque ahora que se manejaba el tema de que mejor hay que darle al abuelito el dinero, bueno, pues es absurdo que si hay un problema que tú has detectado donde hay corrupción, no detengas o no investigues a quienes normalmente practicaron la corrupción, que son los funcionarios. No es la encargada de una estancia infantil, claro que no, y la estancia que tenga algún llamado de atención, pues a esa le puedes suspender la posibilidad de prestar el servicio, pero no puedes arremeter y dejar sin trabajo a mujeres, y hablo de las facilitadoras y de las responsables de estancia, que fueron capacitadas, luego evaluadas, para luego certificarlas en el manejo introductorio al esquema educativo inicial de los niños, contra abuelitos cansados de haber formado. Oye, te dejan a un niño cuando ya tiene 70 años, te dejan a tus nietos para que los cuide 8 horas, pues ¿quién cuida a quién? El abuelito ya se queda ya dormita, se distrae, no está capacitado para introducirlo académicamente, no es la condición para el niño más segura quedarse con los abuelos. O sea, el abuelo puede recibir un infarto por edad, todas las patologías empiezan a ser pequeños lapsos de crisis. O sea, es un tema perverso y eso tampoco abona a que tengamos hoy un tejido social que esté en proceso pues de curación, si vale la expresión aquí aplicarla. Yo creo que hay muchos temas por los que tenemos que hoy reflexionar, pensando no en colores de partido, pensando en la sociedad, pensando
en el universo en que habitamos, en el Acapulco, en el Guerrero, en el México que estamos hoy todos padeciendo. Licenciada Ofelia, la Comisión de Derechos Humanos, ¿en qué abona este tejido que está desgastado y ahora sí en urgencias? Mira, dentro de las actividades que tiene la Comisión de Derechos Humanos, y una obligación también es la de impartir cursos, pláticas, talleres a quienes lo soliciten, incluidos servidores públicos, incluidos ciudadanos en general, incluidos niñas, niños y adolescentes, grupos vulnerables, mujeres, personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando del rubro de niños, precisamente vamos a las escuelas por alguna otra situación y siempre de verdad ofertamos el servicio de pláticas, cursos, talleres para los maestros, para los padres y madres de familia y para los niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué pasa ahí también? Que aun cuando lo hagamos nosotros, porque está dentro de nuestras actividades, como dije, nos quedamos esperando muchas veces esa invitación de las escuelas. No nos las hacen llegar nunca y que les decimos que son gratuitas, que les decimos que tenemos la disponibilidad para trasladarnos, para acoplarnos a los horarios de ellos. O sea, y no, de verdad, vamos a colonias, ¿sí? Su servidora personalmente ha ido a las colonias, hablamos cuando hay comisarios en los pueblos, con los comisarios, con los delegados, tenemos pláticas para sus mujeres, para los padres y madres, para los varones. En las comunidades se da mucho el machismo, ¿sí? Allá impera el machismo, las mujeres están sometidas al hombre, los niños están sometidos a ambos. Entonces, vamos para comentarles pláticas sobre violencia familiar, para concientizarlos de que la violencia familiar ya es un delito, más si es en extremo. Claro. ¿Sí? Como anteriormente la violencia familiar era en extremo. Decían, es mi hijo y si quiero me lo trago, pues no. Y nadie se es metía. un ser humano. O sea, la violencia se daba hacia los niños en las escuelas, en casa, en la calle, con tu propio hermano te maltrataba y nadie decía nada porque era normal, ¿sí? Entonces, ahorita ya es un delito y mucha gente lo desconoce. Y nosotros tenemos esas pláticas y de verdad muy pocas veces nos toman la palabra. Entonces, pero hay una cosa, perdón, hay una cosa es que me llamó la atención de que lo ven normal. Pues eso es lo que lo estamos viendo. El maltrato de que vemos que jalonea una señora a su hijo, una persona golpeando a una mujer y se ha visto en los noticieros y todo y pasan y nadie se para, lo vemos eso ya normal y no hay una autoridad que lo pare. Entonces sí es normal, o sea, no hemos caminado. Antes era diferente. A mí me tocó cuando vi una persona golpeando a su novia, yo me paré y hasta me dijo la mujer mis cosas, porque me dijo que me metía si pues ella no estaba pidiendo auxilio. Por el terror que le tiene a él. Y bueno, pues ya ahí ya me tuve que detener, pero antes sí la sociedad protegía a los niños, de jóvenes, estoy hablando de los 60, 70, si un niño lo veían a las 9 de la noche solo, se paraban, oye, estás perdido o algo, se paraban, lo llevaban a su casa. Entonces sí lo estamos viendo normal. Entonces, ¿qué es lo que está fallando y qué está haciendo Derechos Humanos con el DIF? Por ejemplo, te pongo algo que no lo veo normal en el DIF, que no nos dejen a nosotros los periodistas hacer una investigación sobre la educación de los niños dentro de los que están ahí, ellos integrados dentro del DIF, de esos niños. ¿A ustedes los dejan entrar? ¿Los dejan observar qué estudios, cómo están llevando su vida deportiva, como le acaba de decir, su vida deportiva, de entretenimiento, de esparcimiento, en una casa muy pequeña? Sí, nosotros sí tenemos esas facultades, sí, las hacemos en cualquier centro de detención, casas hogares, casas de asistencia, hospitales, claro que las hacemos. Es muy cierto que muchas veces no podemos cubrir todo eso, tenemos poco personal, son muchas instituciones públicas. Y poco hacemos presupuesto. Hacemos muchísimas actividades, aparte de hacer quejas, pláticas,
inspecciones, visitas a este tipo de lugares y muchas otras, ¿sí? Es muy cierto eso, pero nunca ha sido normal el que se ejerza violencia, solamente que hay mucho desconocimiento de las personas de verdad que la violencia es un delito. Y decía aquí la catedrática de que si la mujer muchas veces no denuncia es porque tiene miedo, pánico. ¿Sí? Tiene pánico, pero también tiene desconocimiento de que hay instituciones que le pueden ayudar. Instituciones que a veces no ejercitan sus actividades. Perdón, Pilar. Mau fue testigo de muchos debates al interior de mi casa cuando se hablaba sobre los derechos femeninos, sí. Y yo he sido una feminista congénita, es la palabra, así lo asumo, ¿no? Porque, bueno, viví en una familia de origen, mi familia nuclear, en la que los roles, bueno, estaban muy estigmatizados. Había cosas que debían hacer los niños y cosas que no tenían que hacer las niñas. Sin embargo, era también una familia donde nos repartíamos las obligaciones, donde disfrutábamos todos de nuestros derechos y donde siempre nos permitió mi mamá y mi papá el análisis y el comentario en torno a lo que nos ocurría en torno a nosotros, lo que había alrededor. Y yo he visto, y en mi familia habíamos coincidido, en que hay un asunto que diario se expresa por sí solo como una violación flagrante a los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho que solo tenemos los adultos a la libre reproducción y a engendrar el número de hijos que querramos sin hacernos cargo de ello. ¿A qué me refiero? Si tú te detienes, todos los niños que venden raspados, pabellones, nunca habrás oído que los detienen porque robaron una cartera. O sea, ellos son gente que sufre en silencio. No te roban una cartera, nunca has oído que ellos que son noamusgos o son mixtecos golpeen a la esposa o que asalten una tienda. Son gente pacífica y gente trabajadora. Y que en su ignorancia, pues cometen el error de condenar a los niños a un círculo de pobreza que jamás van a romper, porque el derecho de los niños a la educación ahí es inválido. Tú agárrate a cualquiera de esos niños, no sabe leer, son niños que nunca van a la escuela. Entonces los padres no son conscientes de que están explotando a los niños, porque los niños podrían trabajar un poco en la tarde, pero sin dejar de ir a la escuela en la mañana o viceversa. Ellos no son capaces de vislumbrar, y ahí sí es un tema más de ignorancia que doloso. Pero yo creo que los DIF municipales y estatales ahí tienen también una asignatura pendiente, ¿no? La asignatura pendiente es buscar que los derechos de los niños prevalezcan y responsabilizar que los padres se hagan cargo de ellos. A ver, en otros países de nuestro amado mundo, yo he tenido la oportunidad, y tú lo sabes, Mauri, de haber ido hace algunos años a Europa, y tú no encuentras a ningún niño limpiando parabrisas, ni en la posibilidad de que un borracho sin querer los atropelle porque están haciendo ahí artes de gimnasia con tal de ganarse unas monedas, y obviamente son pequeños, no los ves, hay un punto ciego cuando tú manejas. Es correcto. Y los padres exponen a los niños a ese tipo de riesgos, y debiera haber algunas otras áreas en las que se les permitiera ganar algún dinero. Por ejemplo, los cerillitos que hasta temprana hora, hay determinada hora, pueden empacar y ganarse unas monedas, y que la condición para que puedan ser cerillitos es que estudien. No lo veo mal. Ya los quitaron. Pero sí veo mal. Bueno, en la noche están los abuelos, no, ya los mayores. Ya los quitaron. Todavía veo algunos niños empacando, Mau. Y te hablo, por ejemplo, en Merzapag, antier que fui a Merzapag y me detuve. Pero Walmart, Soriana, cosas así, muy ya poca veo adultos, gente joven, ya veo adultos. Bueno, cuando antes era exclusivo yo para, no vería mal, para los estudiantes. Pero esos niños, Mauri, no están tan expuestos, y son niños que estudian, contribuyen a la economía familiar, pero no están siendo explotados. Pero ¿qué tal los niños que están en la calle? O sea, ¿cómo podemos? Inclusive ya va a haber sanciones contra quien maltrate a los animales y contra quien maltrate a los niños. Seguimos sosteniendo las conductas erradas de que como son tus hijos, tú te los puedes comer si quieres y nadie se debe meter. Tú puedes desahogar tus frustraciones en ellos, porque muchas veces el error que el niño comete o la travesura que comete no amerita el castigo tan cruel que le puedas dar, pero es la manera de desahogarte en tus frustraciones, tu enojo. Hay mujeres que son maltratadas por el marido y se desquitan con el hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que hay, efectivamente, hay una mala asignación, y así lo estoy deduciendo en este momento, de los recursos públicos,
porque entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué se regala tanto dinero a los jóvenes que sin merecerlo y sin concientizarlos solamente se les entrega el dinero como que para que hagas lo que se te pegue la gana con él, sin ningún filtro? ¿Cómo pueden distraer o pueden dedicar un recurso de esa manera, de manera tan deliberada, entregarlo? Y las instituciones que serían encargadas de sí hacer un trabajo que tuviera que ver con revertir las cifras que traemos hoy en materia de delitos de la delincuencia organizada y delitos del orden común, pues ahí no se le invierte. A la salud no se le invierte. Hace rato tuve la oportunidad de mostrarles a ustedes lo cruel que es escuchar y de veras a veces son llamadas que yo no quisiera oír, de un taxista que ya me retiraron el seguro popular y mi esposa necesita 6 quimios y ahorita me dicen que las tengo que pagar y cada una vale 5,000 pesos. Pues es como decirle que se te muera tu esposa, pues porque no tiene, ¿quién tiene 5,000 pesos que le sobren para poder estar sufragando los gastos médicos? Y ahí es donde entonces yo entiendo los apoyos de manera dolosa. Es mi interpretación personal, porque si 70 alumnos míos reciben beca, pues yo creo que sería más sano y más moral y más bondadoso un corazón de un gobernante que dijera, no, mejor atendemos problemas de quimioterapia, enfermedades que no va a poder sostener la mayoría de los ciudadanos, que regalarles un dinero a los jóvenes que sabemos que se está focalizando a la parranda y a la diversión. En nuestros tiempos hasta eso era distinto, porque decían que tú podías tener vicios cuando trabajaras y te los pagaras, y para entonces ya tenías más conciencia, entonces se caía con menos recurrencia en los vicios que hoy se tienen a muy temprana edad. Yo creo que hay ahí un tema que nos puede condenar al atraso si no nos despojamos del apasionamiento, del enojo. Y no estoy disculpando a nadie, hay políticos que han fallado de manera muy, muy contundente, pero mucho de lo que hoy se maneja como la posibilidad de recuperar un estado de derecho y de la paz y de la prosperidad va a empezar a no cuadrar, porque todas esas cifras donde yo lo que como docente veo tenía que significarse en becas de otra índole. A ver, becas para los estudiantes que traen un promedio ni siquiera de 10, ni de 9, hasta de 8. De 8 hacia arriba son buenos alumnos, que se les diera la beca económica. Otra debiera ser la beca para los jóvenes que tienen aptitudes deportivas. Otra debiera ser la beca para los alumnos en pobreza extrema, que se visitaran trabajadoras sociales sus casas y constataran que la familia no está en posibilidad de darles el dinero para estudiar, porque también no le puedes pedir un 8, un 9 a un muchacho que no tiene una cama donde dormir, a un muchacho que no tiene las 3 comidas que hacer, a un muchacho, claro, que son golpizas, y luego el muchacho también trabaja y que el papá tiene el vicio y que la mamá está frustrada y golpeándolos. Entonces, ahí debiera ser la de deporte, la de rendimiento académico, la de pobreza. Entonces, otro gallo nos cantara, pero deliberadamente entregar becas a quienes no dan el menor esfuerzo. Si tú tienes alumnos que recurrentemente 6 en todas las materias, pues estás fortaleciendo una conducta errática, negativa, estás fomentando la incompetencia, estás mandándole el mensaje a quien trabaja de que le va mejor al que no trabaja ni estudia. Yo creo que se disfrazan de piadosas las autoridades y hay quiero hacer mucho un paréntesis porque me has dado muchos conceptos que quiero irlos llevando por etapas para que nuestro público lo entienda mejor. Licenciada Ofelia, lo que nos acaba de decir la licenciada Pilar, que está aquí, y lo voy a decir al aire, que es recurrente que siempre le invitemos, porque nos contactan por Facebook aquí y siempre pues la felicitan por los comentarios, por esto, el otro, y hemos visto pues que es una herramienta importante en que pues la licenciada esté aquí con nosotros, porque la respalda mucho nuestra televidente. ¿La política es una moda en los derechos humanos? ¿Está así en ese concepto? Por lo que acabo de escuchar, de lo que acaba de decir la licenciada, parece que
cada trienio se descubre un municipio, cada sexenio un estado o una república. Eso es de los derechos que sean modas. Porque, por ejemplo, de lo que me estaba diciendo, son logros, no modas. son de lo que, pues parece que es moda, ¿no? Como cuando los zapatos ahorita, o la ropa, o el pantalón, o el pelo corto, pues bueno, ahorita lo vamos a traer. Ella decía que en Europa, en Estados Unidos, pues no ve niños trabajando. Aquí tampoco debería de ver, porque tenemos el bando de policía y buen gobierno, Sí. que no se ejerce, que es el que debería, si hay alguien en los semáforos ahí, ahora sí, jugándose la vida, pues debería de ser detenido, infraccionado y remitido según su edad, o si es niño, pues al DIF, y si es adulto, pues al juzgado para que pague una multa. Por eso le pregunto, ¿es moda entonces ese tipo de cosas? No, mira, claro que no es moda. Los derechos humanos van surgiendo conforme a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Hablando de menores de edad, hablando de familia, hay una responsabilidad total hacia la institución que es el DIF, ¿sí? ¿A quién le correspondería en todo caso lo que mencionas? Al DIF, ¿sí? A la Secretaría primero de Protección y Vialidad, Vigilancia, Secretaría de Protección y Vialidad, ¿no? Conllevar, que es la encargada de conllevar una sociedad de respeto mutuo, en prevención. En prevención, ¿sí? Ajá. Habría que checar ahí entonces qué es lo que establece ese bando de policía y buen gobierno al respecto. No podemos, ahora sí que emitir una opinión así globalizada sobre un tema tan delicado como son muchas veces las personas que tú ves vendiendo en un semáforo son porque realmente están necesitadas. Vemos a mujeres con sus canastitos de dulces, vemos a niñas en las costeras, mujeres indígenas, incluso tendidas en la vía pública con dulces, con frituras, no sé, ¿no? Pero son manejadas a veces. Por eso, pero estaríamos como que generalizando y no es así, pues, o sea, sí hay gente muy necesitada, sí hay gente que con eso se apoya porque es un único ingreso, claro que lo hay. Hay quienes son explotados, claro que también hoy estamos en una ciudad, Acapulco es una ciudad y en las ciudades hay de todo, Mauricio. Pero aunque se arriesgue la vida. Por eso, O sea, de que si es mi vida, tengo derecho a arriesgarla. De que no debe de ser. Me arriesgo yo como adulto, pero no mi hijo. Así es lo que era lo que quería escuchar. No, Sí, o sea, adelante. no debe de ser, claro que no, pero la necesidad los obliga. Que debe, a lo mejor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el gobierno municipal decide a quitar a todos los vendedores ambulantes de la vía pública? ¿Sí? Se cometen muchas arbitrariedades, porque hay gente que realmente lo necesita, y de eso viven, ¿sí? De eso viven. Aquí la situación está en cómo realizan esos operativos. A ver, a lo mejor sí te voy a quitar de aquí porque estás invadiendo, pero te voy a colocar acá, ¿sí? Y eso es lo que no pasa muchas veces, y de ahí es donde se vienen los problemas más grandes. Entonces, y se pasa a transgredir el derecho de esas personas al trabajo digno. Es de lo Sí, hay que de se, todo. es de lo que Así se, es. ahí voy a rebatir. También sucede que luego los ubican en un lugar y ya que les dieron un espacio en un mercado, ahora mandan a los hijos a que se pongan en otra banqueta. También, o sea, Pues y hay hay de también todo. un vicio también de parte de Eso es lo quienes que, eso es lo que iba a ir, trabajan. eso es lo Sí. que te dije que iba a rebatir. Eso es lo que se dice, es que tengo necesidad. Sí, pero ya esa necesidad viene atrás de una persona que está sacando jugo, que es la que los maneja dentro de las calles. Yo he visto esas indígenas que llevan a sus niños, que hay alguien detrás de ellos, ¿sí? Porque no ese dinero es para ellos totalmente, sino tienen que aportar al líder que está viendo que vía pública no los les quite el lugar, ¿sí? Y no se debería de permitir, no se debería de tolerar. Por eso hay tanta inseguridad. Y ahorita, antes de venir al programa para estar con ustedes, vi a alguien que estaba haciendo malabares con 3 machetes. Es un arma y se deja en manos de alguien que no sabemos si está drogado o qué forma está haciendo,
y si en un dado alguien le dice o algo o por alguna cosa se enoja, no le das la moneda, o no le das la moneda, pues va y me pide la moneda, se la doy rápido, No, porque pues voy está. a tener... Bueno, ¿no viste a la ahí, Blancanieves, no? entonces, Que es una mujer con una patología mental localizada y agresiva, ha golpeado gente cuando no le da la moneda. ¿Y dónde está la figura de gobierno? Y pues aquí le toca en este caso al municipio, que pudiera ver primero quiénes son sus familiares y responsabilizarlos por el cuidado de su familiar, o de plano ya llevarlo a algún lugar que sí lo hay en Acapulco, donde atiendan a la gente con problemas mentales, porque pues es un tema, riesgo. o sea, están cuidando el derecho de ella que está enferma finalmente, y por eso mismo no mide lo que hace, pero ¿dónde está el derecho humano de todo el resto de la ciudadanía que está expuesto al maltrato por parte de ella, ¿no? A la agresión que ella comete? yo he visto esas... Necesitan más presupuesto y por ahí empieza todo, la verdad. Por ahí empiezan los programas, ¿sí? Sí. Y disciplinar, porque desde que se ha dicho de que ya, a ver, vamos a dar tales áreas para la venta de esto y para ver la venta del otro, es donde se ha surgido, si hacemos una historia, la inseguridad, porque no sabemos si esas personas están detrás y trabajan para quién, y sirven como para estar observando y estar viendo. Yo creo que una persona que se le regala para mantenerse un espacio, pues no le tiene el amor al comercio, ¿no? Y es fácil de vender sus conciencias al mejor postor. Yo creo que ahí la autoridad debería de poner orden y de ser como era antes. El que tiene, aunque sea con un poquito, el comercio debe de rentar su espacio y el negocio debe de dar para rentar su espacio y mantener a sus gentes. Las calles no se hicieron para vendimia, No hay banquetas. ni para dejar que no transite uno. Es un agravio diario el que yo padezco, lo hablo por mí, porque el transitar ahí para ir al Seguro Social por Cuauhtémoc, cualquier parte de Cuauhtémoc, los sitios que no están permitidos en el reglamento de tránsito, en que se dice no debe de haber sitios, pues ya vemos sitios donde quiera, y no sabemos esas personas donde su historial. Antes los sitios había, y tú lo sabes porque lo viviste también, Sí. Eran adentro de los hoteles, o sea, en espacios privados que se respetaba y se vigilaba. Hoy no existe. Entonces, los derechos de los que pagamos impuestos pues son violados por los programas y por las mismas autoridades. Vamos, Isaac, por favor, con el otro video donde están las alumnas tomando, por favor. Polémico el video. Ahí están se sabe que es de las alumnas de la secundaria preparatoria número 22. Sí, en la Costa Grande. Pero además pueden entrar en un coma etílico y pueden morir y no sé. Quedan inconscientes estas alumnas, se sube ese video porque compañeros preocupados las fueron a buscar, estaban en algún lugar solitario y las encontraron inconscientes a estas alumnas. Y ahí nos referimos qué es lo que está haciendo esos programas donde se dan al libre albedrío el dinero. Es que hay toda una serie de errores que se cometen para que el reflejo sea la conducta de los jóvenes, es decir, desde quien les vendió el alcohol siendo menores de edad, que en preparatoria todavía el 50% de los alumnos de tercero, porque los de primero y segundo son menores de edad, de los de tercer año el 50% sigue siendo menor de edad y el 50% cumple los 18 ya en el último año de prepa. Pues primero quién les vendió el alcohol, después yo creo que si ellos ya habían salido de clase o fue durante la clase, tú como mamá sabes el tiempo que tarda
tu hija en desplazarse de la escuela a tu casa. Si no llega, entonces tendrías que estar tú alerta, preocupada, yendo a buscar a tu hija, porque digo, se entiende sobre todo en los poblados. Tecpan, creo que fue Tecpan de Galeana, pues las distancias entre la escuela y la casa no son mayores, y tampoco hay un tráfico vehicular que les impida llegar a su casa rápido. Entonces de inmediato tienes que moverte y ver qué sucede con tu hija. A mí se me antoja imposible que estos jóvenes que en un pueblo chico ni siquiera miden que pudieron haber entrado en un coma etílico y morir. No, eso no lo saben, que con determinados mililitros de alcohol circulando por la sangre sin metabolizarlos, o sea, es un tema que va directo contra su salud. Drogas, Pudiera ser también, pero el mero alcohol los podía matar, en un coma. Sí. Pero me refiero, a mí se me antoja imposible que sea la primera vez que bebían y de esa manera. Yo creo que ya en alguna otra ocasión habían bebido y los papás, ahí es donde me encuentro yo en una disyuntiva, porque por un lado, hasta dónde es el maltrato familiar. Yo, perdonando la palabra, sí sabía qué me hubiera pasado si a mí me hubieran encontrado alcoholizada, perdónenme la expresión, me hubieran dado una chinga de perro bailarín, que yo creo que el trauma me iba a durar tanto que no volvía yo a incurrir en una conducta inadecuada, porque a lo mejor era muy marcada la manera de mencionarte o de hacerte saber cuando algo estaba bien o mal, porque primero siempre los papás te decían que era bueno y que era malo, entonces estabas ya como avisada, y sí me jalaban las orejas, sí me pegaron. No odio a mi mamá, muy al contrario, estoy agradecida con mi mamá, estoy agradecida y pues porque yo fui una niña muy inquieta, tampoco fui la niña sentadita que estaba con su vestido rosa sin que se le arrugara, no. Pero inquieta, era yo muy inquieta, pero muy vamos a decirlo, sí. Eras inquieta, pero eras sana, inquieta, bien sana, portada, porque te dedicabas al deporte, claro, fuiste 2 veces campeona de oratoria, de poesía, en la maratón de la prepa. Sí, bueno, esa era la sabiduría de mi mamá, Mauricio, porque no existía el concepto de niña hiperactiva. Esos son conceptos modernos. Y sin embargo, tampoco mi mamá dijo, la voy a ir a internar a Chilapa, como hacían quienes no podían con sus hijos, ¿no? Al internado de Chilapa, que enderezaba hasta muelles, decían, de coche, ¿no? No, fíjate que mi mamá tuvo la sabiduría de poder, me acuerdo que me entretenía con cosas como, a ver, Pili, sácame la tierra de la maceta que voy a cambiar la planta de un lado a otro, pues era para entretenerme. A ver, Pili, agarra la brocha, mami, pinta ese pedacito de la pared que está manchado y mira, te voy a dar, haz de cuenta, para una jícama con chiles, ¿sí? Y era terapia ocupacional que mi mamá estaba buscando para que esta niña, que era una niña sumamente inquieta, porque una niña inquieta, para bien o para mal, puede ser líder en un área, O sea, los tremendos delincuentes son gente con posibilidad de liderazgo, con algún imán que atrae a los demás y que le permite ser como el chivo de la campana, el que va llevando al rebaño. No, yo creo que tiene que ver también con ese principio de autoridad. Mamá me pegaba, no lo hacía a diario, tampoco te voy a decir que mi mamá era tan violenta como muchas que quemaban a los hijos de la mano, no. A mí me daban mis sobas en las pompas con cinturón, hasta marcadita podía quedar, pero se sabía, por ejemplo, claro, cuando me subía a la azotea que estaba prohibido, pues el cuerazo. Cuando me atropellaron por haberme subido al estribo de un Volkswagen de un vecino que estaba aprendiendo a manejar, que me decía mi mamá, piensa el riesgo que implica, otro cinturonazo. Cuando me peleaba con mi hermana, la mayor, nos ponía abrazadas. Después de que nos peleábamos, ahora van a estar abrazadas media hora. Y entonces, pues, no, ya no me voy a pelear porque ahorita me cae gorda y como. Y aprendimos con mi hermana, fue un método con nosotros que sí funcionó. Porque yo aprendí a respetar a mi hermana mayor, a querer a mi hermana mayor y a entender, a fuerza de cinturonazos, que los hermanos no era idóneo que estuviéramos las hermanas peleadas. Entonces, yo creo que pasamos de un extremo a otro y a lo mejor eso es la crisis que hoy resulta, donde efectivamente primero en la educación se era muy inflexible a lo mejor y hoy se es tan complaciente, hoy todo es gracia. El niño que le contesta a la mamá, mira qué chistoso se oye. La niña que está aprendiendo a hablar y en lugar de decirte las vocales te dice un disparate, ay, qué simpática, ay, que mira, esta canija le robó a la amiguita.
No, yo creo que es un tema tan delicado, no creo yo que Dios nos juzgue, si algún día morimos, que así va a ser para todos, no creo que nos juzgue porque hubiéramos sido mal administrados económicamente, o que nos juzgue porque a lo mejor fuéramos muy rebeldes, no, yo creo que a lo mejor Dios nos va a juzgar por el regalo más preciado que nos dio y que nosotros no supiéramos valorar y hacer nuestro mejor esfuerzo para que ellos sean gente de bien. Por eso sí nos puede juzgar. Y ahí es donde la paternidad se convierte en una responsabilidad plena que te obliga a buscar que tus hijos tengan condiciones de desarrollo que propicien su desarrollo personal, su desarrollo profesional, y que ellos sean parte de una comunidad productiva, que sale adelante. Mira, los problemas de pobreza son de veras la panacea de los partidos políticos, siempre lo he dicho, desde que yo tengo uso de razón. Te dicen que Cochuapa y Metlatono son los municipios más pobres de la República, y que la pobreza se asemeja a la pobreza de los lugares donde más acentuada está en África. ¿Y por qué no cambian las cosas? Si tú revisas los presupuestos de cualquier gobierno federal, miles de millones de pesos están enterrados, absurdamente repartidos, y no digo que no se les deba de apoyar, pero absurdamente repartidos en esos municipios, con políticas asistencialistas y poca concientización con los ciudadanos. Y entonces, ¿por qué la pobreza está tan arraigada y por qué son fábricas de pobres? Lo digo con la precaución de lo que estoy mencionando, porque don Chon y doña Juana, hace 40 o 50 años, eran matrimonios que tenían 15 hijos. Toda la vida fértil de la mujer era empleada en su totalidad. 15 hijos, y doña Chona y don Juan eran 17. Y resulta que ellos tenían 17 hectáreas, a razón en promedio de 1 hectárea por cabeza, como decimos. Y entonces producía el campo lo suficiente para el abastecimiento, autoconsumo personal de la familia, valga la expresión, y para comercializar otra parte del producto. Pero como no se les educó en la planificación, porque estábamos cuidando no violar los derechos humanos de ellos y los de los niños, que tienen derecho a ser alimentados, entonces se casaba el hijo mayor de don Juan y doña Chona. ¿Y qué crees? Que el hijo mayor también iba a tener los mismos hijos que sus papás, 15. Y 15, pero se casaba y le daban su dote, toma tu hectárea que te toca por cabeza. Nada más que él iba a tener 15 hijos, y su esposa y él 17, pero ahora ya no es 1 hectárea por cabeza, es 1 hectárea para 17, lo que garantiza la pobreza. Y entonces pues no hay dinero que alcance, en tanto no les haga saber que no es que yo creo que en tu condición, clase media, humilde o rico, tienes que tener a los hijos que puedes sacar adelante y atender, ¿no? Y casualmente la gente que tiene una condición económica más segura, pues no tiene 10 ni 12, tienen 2, tienen 3, porque están pensando que además de que estudien, estás pensando en que tienen que lograr luego un espacio laboral. Entonces no le hemos metido la mano a ese tema porque culturalmente hay una resistencia a poder entender conceptos, a poder dejarnos guiar. Es como un tema muy natural en el ser humano que no entiendo. O sea, lo dice aquí la abogada, y yo voy a tomar datos. Yo sí voy a querer que a mis alumnos vayan y tengan que ver con pláticas de derechos humanos, y ellos reciban información, porque no es mi única preocupación instruirlos académicamente. Me lo decía mi comadre Xochitl, docente también del Covach, me lo decía ella, psicóloga, dice: Pilar, estamos formando seres humanos, entonces no solamente tenemos que participar de su formación académica, sino también entender que estamos trabajando con el recurso más valioso y tratar de incidir en algunos temas que provoquen que estos seres humanos sean gente de bien. Tú tienes un alumno muy inteligente, pero tú no sabes si va a ser un delincuente, pues si el mochorejas no es ningún tarugo. No. O sea, La inteligencia entonces, se divide en pues, dos. Y si el muchacho estudia y se vuelve un gran químico, ingeniero bioquímico, pues tú no sabes si él va a desear tener un laboratorio para fabricar nuevas drogas sintéticas. Pues por eso hay que encauzarlo con valores por la ruta que debe transitar, la correcta. Ok. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Ofelia, es prueba plena lo que acabamos de ver, que un programa no con los candados, como lo hemos platicado, dados para la edad de esas personas,
pues las haga caer en el libertinaje. Sí, mira, es preocupante lo que se ve en el video. Es pues más que obvio, sí, el estado en el que se encontraban. Dice aquí Pili que no se habla, o tú dijiste, Mauro, Yo lo dije. de a lo mejor de que había hasta drogas. Pero regresamos a lo que comentábamos. ¿Sabrían realmente sus papás de estas muchachas? Pero yo ¿Dónde se quisiera, encontraban? perdón, pero Sí. yo lo que quisiera que sueltan un programa sin ver en qué puede impactar, y ahorita estamos viendo cómo impacta y qué afecta, y si alguien Y lo que no vemos. y lo que no vemos, y si alguien de la autoridad, como nosotros lo estamos tomando ese tema, lo toman y dicen, a ver, metimos la pata, vamos a recapacitar y vamos a hacer, o ustedes derechos humanos pueden hacer Este gobierno federal algo es perfecto, en no, la no, nada situación está de que pues entregar dinero por entregar dinero pasan ese tipo de situaciones. Mira, no podemos decir que es el dinero que a lo mejor les proveen como una beca, un apoyo económico. Por supuesto que no. Sabemos. Es en un pueblo donde no vienen de unos Pero hasta padres hasta en los pueblos ya gruesos. muchos padres de familia son de criterio amplio. Hasta en los No pueblos. digo, pero no son de papás ricos que digamos, pues ya estamos viendo de dónde están sacando el dinero para Sí, tomar. pero muchas veces los mismos papás le dan dinero de más a los jóvenes. Estábamos hablando de un teléfono celular carísimo que ni los mismos padres tienen. O sea, y la juventud así lo demanda, pero ahí tiene mucho Presionan que ver. y- Sí, así es, pero ¿quién tiene que ver ahí o quién tiene la decisión final? Pues el padre, la madre, ¿sí? Entonces ahí hay mucho, pues, de dónde pueda venir esto, desde falta de comunicación, exceso de confianza, exceso de solvencia hacia ellos, no sé, y que no hay vigilancia de los padres hacia los hijos. Que siempre he sabido yo, que el dinero que no te has merecido, o sea, el dinero, lo que no te cuesta no lo valoras. Eso es una máxima que existe antes de que existieran los programas de gobierno. Así es. Es decir, todo lo que no te cuesta no lo valoras. Eso es una realidad tan grande. Y justamente en este momento de crisis de valores es cuando se les ocurre el tema de la entrega de recursos económicos, ¿no? No es que no existiera antes, pero el esquema está todavía peor tratado que antes. Peor tratado porque, bueno, pues ahora el problema es que además se lo das directamente a los jóvenes. ¿Y qué está pasando y en dónde está cayendo? Y que ya no les exiges, ya no es necesario que tengan el requisito de la pobreza extrema, ni de que sean deportistas en vías de desarrollo para ser de competencia de alto nivel, y que tampoco, o sea, no hay una razón de merecimiento, Mauricio. Entonces ese es lo preocupante. Los jóvenes reciben la instrucción de que ya les depositaron y que su tarjeta, y son gritos, vámonos a beber, ya me voy a beber. Le digo, váyanse al Partenón, compren lo que les falta, y se empiezan a reír. Pero a ver, Pero aquí tenemos una cuestión, ¿no? es responsabilidad de los padres que haya más cantinas que No. bibliotecas. No, ni es responsabilidad de ellos que sus hijos beban con ese dinero, es responsabilidad de quien se los entrega. Pero eso, Si tú le dieras eso a- es lo que estaba tratando Claro, de que si tú la le- licenciada Ofelia me lo O sea, contestara. y ahorita que echamos culpas, Ajá. imagínate a lo mejor alguna mamá Yo es que aquí que es su tratar de hijo- que llegar su al hijo criterio, muera ¿no? de una congestión alcohólica, y que ella compruebe que ella no le dio el dinero para beber, y que su hijo recibe un dinero del que, o sea, un dinero prácticamente como para que ignores a tu papá o a tu mamá, ¿no? Es como cuando tú de tía tienes algún sobrino y tu sobrino es parrandero y le dices, aquí está, hombre, vete a chupar, vete a beber. Y tú, ¿qué te diría su mamá, tu hermana? Oye, espérame, no, porque me estás quitando autoridad, porque entonces bueno, para nada no ayuda en la casa, no esto, no lo otro, y tú le facilitas el tema económico, pues lo estás premiando porque está siendo un hijo que no ayuda en nada y que no se preocupa por estudiar. Pues ese rol están jugando ahora los programas de gobierno. Son temas para atender el clientelismo electoral. O sea, ya educándolos a esto. Vamos a nuestro tercer video, Isaac, por favor, donde un diputado, un líder, un secretario
hace un lanzamiento pues que para mí no es el correcto. Por favor, a ver si lo escuchamos, Isaac. Haga ese tipo de operativos en las escuelas precisamente para evitar es el director de la Facultad de Turismo. Se ha presentado en otros estados y en otras escuelas, ¿no? Yo creo que sí es necesario y es importante que se hagan dentro de las escuelas. De hecho, ya también hace unos años ya se habían hecho ya algunos operativos, se dejaron de hacer, precisamente, bueno, ya porque se había ya también controlado la situación y además ya los mismos estudiantes también, pues yo creo que se habían concientizado de la importancia que representa que no introduzcan armas blancas también dentro de las escuelas, ¿no? Y que no se generen esos conflictos a veces entre ellos mismos, las riñas que se han generado, sobre todo en los niveles de preparatoria, donde los estudiantes pues son más temperamentales o no miden las consecuencias de sus actos, ¿no? En ese sentido. También digo, nuestro rector ha mencionado que a ver si en las próximas generaciones que ingresen a la universidad, pues a veces se pide como requisito también fundamental de ingreso el antidoping. Pues yo creo que eso tendría que ser pues un acuerdo a lo mejor de consejo universitario y creo que también es una medida buena para que podamos garantizar que tengamos también estudiantes sanos y los próximos prestadores de servicios que se van a incorporar en los diferentes sectores productivos pues también vayan sanos y que estudiantes de bien, profesionistas de bien y una sociedad pues también más controlada en ese aspecto. ¿Cómo vamos respecto a tu plantel educativo? Bueno, aquí ya estamos finalizando el semestre, en este momento están en evaluaciones ya finales del semestre y el próximo semestre lo vamos a iniciar en la primera semana de febrero, vamos a tener un receso de una semana para poder iniciar el febrero-julio ¿sí? de este año. Viene el tenis turístico, pastor. Muy bien, gracias Isaac. Y es para la pregunta para la licenciada Ofelia. Tenemos que intimidar a los estudiantes para hacerlos unos buenos profesionistas, en ya guiarlos como delincuentes, en hacerles antidoping, verle de que tengan que ser esculcados en las escuelas. No, claro que no. Precisamente por eso, como bien lo decía esta persona en la imagen que vimos, anteriormente se implementaron en algún tiempo mucho los operativos mochilas en las escuelas, ¿sí? Y se venía haciendo de manera normal. Sin embargo, por ejemplo, se implementa en una escuela de nivel primaria, imagínate tú el impacto que causa en los niños, en los menores, ver a hombres con armas. Ves al uniformado cuando eres niño y ya te impacta, ¿no? Porque ya se impone desde el uniforme. Entonces lo ves en tu escuela, lo ves con caninos, o sea, ves que andan registrado, o sea, es un impacto muy fuerte para un niño, es agresivo. Se venía dando, sí, pero precisamente por un incidente que hubo en un estado del norte, que fue cuando se implementaron, también la CNDH los prohibió precisamente porque hubo muchas inconformidades de los padres de que con qué derecho va a venir un adulto y más si es una autoridad a hurgar en la mochila de mi hijo, ¿no? Y tienen toda la razón. Después como que se trató de corregir, bueno, pues que el menor entonces sea quien vacíe su bolsa, pero como quiera yo la tengo que revisar, ¿no? Como policía. Entonces sí es violatorio de derechos humanos. Y bien lo decía el presidente de la comisión en una entrevista que dio, que dice... Ramón Navarrete Magdaleno. Exacto, el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, dice que quienes deben de practicar ese operativo son los padres, ¿no? No tiene que venir un tercero, menos si es un servidor público, a registrar la mochila del niño. Entonces, precisamente por eso fue que la CNDH emitió un pronunciamiento en el que prohibió que se llevaran esos operativos mochilas sin un protocolo establecido, ¿sí? En el que se plasmara cómo se debe desarrollar, hasta qué límites, qué leyes pudieran, en qué responsabilidad pudieran incurrir los servidores públicos si van más allá, no sé, y todo esto.
Se está trabajando en eso precisamente. La Comisión de Derechos Humanos del Estado está trabajando en la elaboración de ese protocolo para que se vuelvan a implementar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, atendiendo todos esos puntos resolutivos que menciona la CNDH. Porque se viola la presunción, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad del menor, el derecho obviamente a no ser discriminado, ¿sí? Entonces, el tratar con menores de edad hasta la cosa más sencilla es delicado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y por eso se está trabajando en eso. Creo que lo que vi ahí en el video es tratar de endosar el problema de los algunos académicos, como el que él le va a decir, bueno, pues es que se debe de ver antidoping, es que debe de ver ya, cuando es el deber de los directivos platicar precisamente con los padres de familia para buscar la solución a cómo llegar con psicólogos, preguntas de psicólogos, unos exámenes antes, pláticas, como lo has dicho, que va a la Comisión de Derechos Humanos para poder llegar a ver quiénes pueden tener tendencias, como bien lo decía la licenciada Pili, inteligentes pero mal guiadas en ese tipo de situación. Yo creo que aquí el de buscar culpables y buscar quién nos resuelva el problema, pues no es lo correcto. Y fíjate que, o sea, sí tiene un fin de buena fe, ¿no? El llevar a los operativos mochilos a la práctica en las escuelas. A lo mejor sí tiene esa buena fe, pero en es esa invasivo. buena fe, sí, y aparte, ¿qué pasa? Muchos, a lo mejor la mayoría de los padres estaría de acuerdo, pero con uno que diga que no está de acuerdo, ya. Pues sería bueno también hacer responsable a los padres de nivel primaria, porque también debe de ir de ida y vuelta el tema de lo que no me gusta. Si se dice que en la democracia las mayorías mandan, ahora entiendo que la ley tiene algunos vacíos que no reflejan lo que es justo para la gran mayoría, y cito el caso de un operativo para poder señalar pues que no es la mayoría quien está en desacuerdo, sino están de acuerdo. A ver, si hay papás que no se interesan, si quieren que sus hijos lleven algo a la escuela, echarse la boca, que no esperan a sus hijos después de que van a una fiesta, porque pues, no pueden estar secuestrados los hijos, tienen derecho al esparcimiento. Imagínate tú que normalmente quienes se indignan cuando les revisan la mochila a los hijos son esos papás que son tan permisivos y tan ausentes de la responsabilidad que tienen para con sus hijos. También sería bueno que la ley pudiera considerar, fíjate, lástima que no estoy ya en el aparato legislativo en este momento, pues también fincar responsabilidad a los padres cuyos hijos menores de edad fueran infractores en temas como el que acaba de ocurrir. Si tu hijo adquirió una pistola y tú no te diste cuenta, entonces si a él no le podemos fincar responsabilidad penal por ser menor de edad, a pesar de que cometan delitos que cometen los adultos, entonces vas tú, papá. Hay muchos vacíos en la ley. La delincuencia organizada busca menores de edad precisamente a razón, o sea, no cuidamos a los niños. Por no endurecer las leyes, terminamos siendo más culpables que quienes los captan para la delincuencia. ¿Por qué? Porque al no endurecer sanciones, pues la delincuencia organizada ya sabe que su mercado, su capital para poder echar mano de personas que formen parte de estos equipos, pues son los menores. Ellos ejecutan órdenes, van a estar muy poco tiempo en el tutelar de menores y libres para volver a delinquir. Ya saben el caso de un niño de hace años que llevaba más muertos que cualquier asesino adulto, y yo creo que porque hay un mayor estado de inconsciencia, ¿no?, en todos los sentidos de la palabra, o todo el sentido de la palabra. Yo creo que pues, de mi parte los papás tenemos pues esa responsabilidad de vigilar a los hijos. Y si eres tan delicado y no te gusta que le revisen la mochila a tu hijo, nada más vas a estar consciente que debes tener tú también alguna responsabilidad si él infringe alguna ley, ¿no? Yo aquí me voy a remontar a mi época de estudiantes, porque yo siempre he tratado de pensar en una forma, mi criterio cuando
tuve que educar a mi hija, pues yo no trataba de que mi hija pensara y supiera lo que yo quería, sino al contrario, yo me ponía en la edad que yo pasé y cómo piensan en esa edad, ¿sí? No tratar como la mayoría de los padres de decir, bueno, es que no hagas esto porque no se puede. Ella es una persona que viene aprendiendo de la vida y nosotros hay que enseñarle. Yo estoy de desacuerdo contigo, Pili, en ese aspecto de responsabilizar, porque no estoy de acuerdo en lo que está pasando en Torreón, porque el presidente de la República dice que ahora los abuelos tienen que cuidar a los niños. Yo no estoy de acuerdo. Y ahora que un niño pues tomó unas armas o se las robó al abuelo, no sabemos, pues es el que está en la cárcel, el que ahora le incautan su dinero y tratan de verlo mal ante la sociedad, que lo platicaba aquí con la licenciada, que no me parece correcto en que ya lo están señalando por omisión de las armas, cuando todavía no se ha probado que esas armas son del abuelo. Es que dicen que hay un audio, ¿no?, en el que el abuelo acepta con el hijo, con el padre de la criatura. Dicen que hay un video, ese sí no lo he escuchado, pero que está circulando un video, y me voy a dar a la tarea de buscarlo, donde el hijo le dice, el abuelo le dice al hijo, o sea, al padre del niño, dice, pues es que yo no podía detenerlo y él quería las armas, y ya sabes cómo se pone. O sea, hablaba de un abuelo ya mayor sin poder controlar a un niño. Pero acuérdate lo que tú has dicho, los abuelos no tienen ya la edad para no controlar a un empezando a un porque joven. No es obligación, ¿no? No es obligación. Los dichos del pueblo controlar. sabios son. Entonces es buscar para un chivo expiatorio y como decir, no me culpen a mí, a la autoridad, vamos a ver a quién culpamos y vemos y ya tenemos pues preso. El primer culpable alguien. es el papá, que no se hizo cargo de un menor de edad, ¿no? que No, entrega la preso. responsabilidad Él al estaba papá. preso. Y ahí está la cosa, y La estaba mamá preso y preso. acusado por haber matado a la mamá del niño. O sea, Por es eso, un pero ambiente ya propicio buscamos, no investigamos. Eso es a lo que voy. Hay que y ver si aquí es voy con verdad, la ¿no? licenciada. Están juzgando antes de investigar Sí, y es antes de verdad. tener las Sí, son pruebas. especulaciones todas. ¿Eso se vale? No, o sea, es un tema bastante delicado, ¿sí? No, personalmente yo no puedo emitir un juicio en ese Claro. sentido. Pero lo que porque dice es el sistema acusatorio no, penal. prevalece la presunción de inocencia en todo momento, de inicio, ¿sí? Ujú. Hasta que se pruebe lo Así es. contrario. Actualmente ese es uno de los principios que se respetan en los O sea, en los procesos. el abuelo todavía no debería de estar Así es. preso, debería de estar dentro de una investigación Así es. y ya él ya está dentro de un penal. Es que habría que ver, digo, qué fue lo que motivó a la autoridad para... Es que no tomar dan... ¿Con digo, qué veracidad Sí. actuaron para detenerlo y todo? Es Eso que, sí me tiene boquiabierta a mí. sí. ahí es los medios de información, lo que se ha entrevistado al fiscal no da mayores datos. mayores datos y yo creo que debería de dar mayores datos para que no haya una mala interpretación por los medios de comunicación y también para los que somos respetuosos del debido proceso, porque para nosotros se está violando el debido proceso. Licenciada, por favor. Sí, obviamente, te repito, habría que ver qué obra en el expediente para que haya determinado la detención de esta persona, la privación de la libertad, no sé. Pero el fiscal debería haber declarado, bueno, ya se detuvo esta persona por las pruebas. Pero dicen de que estas o dicen estas que a o lo veces, otro, yo no es que los esté justificando, pero para nada. Pero luego salen con argumentos, Mau, como que entorpecería la línea de investigación, pero ahí mismo entrarían en contradicción evidente. Porque si estás investigando, ¿cómo está detenido ya? ¿No? O sea, así es, digo, 10 pero ellos años. dicen, 10 años. no abona al proceso, a su solución, el poder dar información antes, dicen, ¿no? Y es que aquí como Ya está en medio un menor de edad, también para proteger obviamente pues, al menor. No, pues Muchas ya veces no por se eso- protege. sí, ya está protegen hasta los 3 adultos. metros. Ahora aparece el delincuente y les ponen un como antifaz, oye, desvergonzados, asesinos, confesos, a veces hasta con el video, y todavía hay que cuidarles Sí, su derecho y el derecho de los que mató, de los que violó, ¿dónde quedaron? ¿No?
Entonces hay es responsabilidad de los adultos el que el niño robe, digo, porque puede haber robado las armas del abuelo, ¿no? Sabe dónde los Sí, tiene. es responsabilidad de uno, y una desgraciadamente. ausencia, ver, ¿no? Vivimos, es que... Es responsabilidad de Pili, nosotros te hasta voy el a- tiempo que se la pasan con esos aparatos. Pili, todo, te voy todo a el decir, día. te voy a decir Nuestra una edad. Pili, vivimos tiempos inseguros. Yo quisiera andar con la pistola aquí, la verdad, en una cuestión porque no tenemos quien nos cuide. Yo veo patrullas, y bueno, no era el caso, pero pues ya me lo hicieron Te da decir, miedo. patrullas cuidando a los políticos, la mayoría de policías preventivos y judiciales y todo, andan cuidando políticos, y para investigar y prevenir son muy pocos los policías que existen, No, y además. las patrullas. Entonces, esa situación debemos de tener. Ahora, de la cuestión yo no me la trago de que es que los juegos que de tiroteo, cuando nosotros de niños lo que nos enseñaban y nos daban era una pistola a jugar a los vaqueros, al policía, a esto, y teníamos y crecimos. Lo que y pasa es que decíamos, ahora "Es que tienen queremos esa ser influencia policía". y no hay nada que contrarreste, no hay los papás charlando, no hay los papás formando a los hijos. Entonces, el día de hoy son más vulnerables los niños. Tú eras un niño más fuerte porque sí, te prestaban la pistola para jugar, pero en todo momento sabías Me que... compraban una pistola de juguete. No, y si no te la compraban, tú la hacías con 3 tablitas sí, y sí, con sí, una sí, liga. sí, sí. Pero me refiero a que finalmente había una formación mucho más cercana con los hijos. Hoy los hijos están siendo educados por la televisión, por esos jueguitos, donde lo único que ven es violencia y más violencia. Hoy los niños, a tu edad y a mi edad, los niños de nuestra generación creían hasta muy grandes en Santa Claus y en los Reyes Magos. Hoy, pues cuéntale un chiste a un niño de 6 años, porque no te va a creer lo de Santa Claus. Tú creías, ella creía y yo creía que los niños se hacían porque les daban un besito en la boca y les dejaban una semillita que se tragaba la mujer y se embarazaba. O porque la cigüeña traía al niño. Hoy los de niños, Francia venían. todo lo que los De rodea Francia. los ha hecho perder la inocencia, y como muchas veces Ya se perdió la cigüeña. preferimos informarlos para que sean, en un mundo tan atroz, estén más conscientes de los riesgos que conllevan. Pero hoy, por ejemplo, pues mis hijas saben muchas cosas desde muy niñas que no sabía yo, y me decía mi marido, oye, pero ¿cómo saben que cómo se hacen los niños? A ver, chulo, voy manejando, la niña va a un lado y delante va un urbano que trae una pintura de una mujer prácticamente desnuda, voluptuosa, una escena muy romántica, pues están invadidos de imágenes sexuales, eróticas, entonces pierden la inocencia antes Que de lo tiempo. permite la autoridad. Vamos, el tiempo se nos ha ido rápido. Rapidísimo. Tenemos 3 minutos. Yo quisiera saber en esos 3 minutos lo que quisieran agregar a lo que hemos visto del tema. Empiezo con la licenciada Pilar. por Pues favor. yo quisiera atreverme, y no soy la mamá perfecta, atreverme a decirle a todo este auditorio que sería muy bueno no perder el entusiasmo con el que recibe uno a los hijos cuando nacen. O sea, que no se diluya el compromiso que en ese momento uno por amor asume cuando ve a los niños tan indefensos. Que nos atrevamos a no convertirnos en las alcahuetes de nuestros hijos y nos atrevamos a formarlos, a quererlos, a ponerles límites. No es necesario el maltrato físico, pero sí poderles establecer algunos límites y decirles qué es malo y qué es bueno. Que nos atrevamos a desvelarnos esperando a nuestros hijos, acompañarlos en este momento de crisis, de inseguridad que prevalece, pues creo que en todo el continente, y tenemos nosotros que abonar a que esto se revierta, subsanando el tejido social, primero desde el hogar, porque esos niños que estamos educando en casa son los ciudadanos que pudieran revertir esta situación o acentuarla aún más. Es todo, ¿no? Licenciada Sí, Ofelia. sí, que esos padres de familia no pierdan esa comunicación con sus hijos, sí, que los cuiden, conózcanlos, acérquense. Muchas veces hemos ido a las escuelas y les preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que tu papá o tu mamá te dijo que te quiere? O te dio un beso. Desde que fue mi cumpleaños, desde que mi papá se fue, ya no he sabido de él.
son muchas veces esas faltas de afecto, esas muestras de amor. Apapachen a sus hijos, díganle que los quieren, díganles que son importantes para ustedes. Y corríjanlos también. Y hay que corregirlos también cuando se deban, ¿sí? No hay que solaparles, hay que concientizarlos de cómo es el mundo que estamos viviendo actualmente, el peligro al que están expuestos. Y todo esto yo creo que si todos lo hacemos desde donde podemos, ustedes como padres, nosotros como servidores públicos, los ciudadanos en la calle, vamos a lograr un mundo mejor para bien de estos menores. Que se acabe aquella frase, Ofe, que decía, ¿verdad, hija, que tú no hiciste eso porque estás induciendo a tu hija a mentir? A mentir, como No. lo del video. Así es. Bueno, yo soy Mauricio García, estamos en Libre Opinión. Agradezco a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz, Sí, licenciada en Administración, también algunos cursos en cuestión pública, de liderazgo femenino. liderazgo femenino, académica. Le agradezco su participación y creo que también vamos a tener más programas de esto. La licenciada Ofelia es la primera vez que nos visita, Sí. espero que haya sido Claro, agradable estar espacio. aquí. Muchas gracias. Esperamos que otra vez nos acompañe Claro que sí. y sea su programa favorito Favorito. para Sí. tenerlos. Y ustedes son los que tienen la mejor opinión de todo este tema que hemos platicado, ¿sí? Son los que ustedes deben de poner y corregir las situaciones, y esperemos que este análisis que hicimos le haya servido para que no deje a su hijo en la cama durmiendo todo el día. Póngalo a hacer el quehacer, porque no crea que, ay, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, lo que me pusieron a trapear, a cargar o a hacer. Por eso somos mejores. Es bueno hacerlo, porque pues aquí estamos, esa generación que vivimos de la chancla y del cinturón, pues véanos, estamos aquí con una profesión y tratando de dar un mensaje a ustedes que nos están viendo a través de la pantalla y desde su espacio de su trabajo o desde su casa o desde su teléfono, sintonizando este programa. Le agradezco al licenciado Ramón Navarrete en haber autorizado que usted esté aquí. Gracias. Y ojalá pues darle nuestros saludos Claro que y a sí. ver cuándo lo tenemos por aquí. Y También mis saludos, que tuve Ajá. ocasión en el Congreso de coincidir Sí, con él. muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias por vernos y escucharnos, y pásela bien este martes 21 de enero. Y no se olvide los tamales de la Candelaria, ¿eh? Se aproxima. Todavía no se ponga en dieta. Póngase a hacer aeróbics antes de que vengan los tamales. Nos vemos. Gracias. Buenas Bye, bye. noches. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.